Poderoso Padre, gracias porque tú eres bueno. Estamos delante de ti para honrarte y te agradecemos y bendecimos tu santo nombre. Te damos, Señor, la honra, la gloria y la alabanza, que tu palabra sea predicada en esta noche y que tu palabra pueda llegar a cada vida y cada corazón y quebrantar lo profundo, Señor, de cada vida. Señor, y pueda llegar a examinarnos, Padre Santo, para poder cambiar nuestra vida, nuestro corazón. Que cada día seamos siervos, hijos fieles delante de ti, Señor, amado Rey, que no nos apartemos ni para la derecha ni para la izquierda, Señor. Sino que seamos cada día tus siervos, tus hijos fieles. Te amamos, te adoramos y bendecimos tu grande y precioso nombre. En el nombre precioso y poderoso de tu amado Jesucristo, te agradecemos y te honramos solamente a ti. Muchas gracias, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, sea la honra y la gloria. Amén. Gloria sea al gran nombre de nuestro Señor. Mis amados, el culto pasado habíamos estado viendo un mensaje cuyo título es El celo de tu casa me consume. Hoy vamos a ver la segunda parte de ese mensaje. La primera parte del mensaje lo pueden encontrar allí en el culto pasado que está transmitido a través de las plataformas. Vamos a continuar el mensaje en esta noche. El celo de tu casa me consume, la segunda parte. Gloria al Señor. Mis amados, habíamos visto la vez pasada, el día anterior, quise decir, que nuestro Señor Jesús había llegado al templo porque era la Pascua. Un pequeño resumen para que podamos entrar en contexto. Nuestro Señor Jesús había bajado porque era la Pascua, y dice aquí el versículo 13 de San Juan: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Nuestro Señor Jesús, como buen judío, bajó al templo de Jerusalén para que pudiera celebrar, o subió más bien al templo de Jerusalén para que pudieran celebrar la Pascua. La Pascua era una de las 3 fiestas más importantes del pueblo judío. Esta era una fiesta muy importante. El templo era un lugar que les había comentado la vez pasada, que estaba dividido en 4 partes. La primera parte era el espacio de los gentiles, que casi era alrededor del templo. El espacio de las mujeres era otra parte, el espacio de los sacerdotes era otra parte, y finalmente el lugar santo. Estaba dividido en 4 partes. Cuando nos habla la palabra de Dios que nos dice que había cambistas, no era dentro del templo, era alrededor del templo, en el espacio de los gentiles, que también era parte del templo. Ahora, nuestro Señor Jesús llega a Jerusalén y se encuentra con una escena bastante terrorífica. Se encuentra una escena donde habían cambistas allí cerca del templo o en el espacio de los gentiles. Algo muy importante, nuestro versículo principal en esta noche va a ser el versículo 15. Y vamos a ver cuál es la reacción de Jesús cuando entra al templo, cuando ve al templo y ve que el espacio de los gentiles o el espacio de un espacio del templo estaba lleno de mercaderes, comerciantes. Cristo vive. En San Juan capítulo 2, versículo 13, 14 y el versículo principal es el 15. Dice aquí en San Juan capítulo 2, versículo 15: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y los esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Hoy día vamos a ver solamente 2 versículos. Anteriormente habíamos visto el 13 y el 14, ahora vamos a ver el 15 y el 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces Jesús llega al templo y encuentra que alrededor de allí donde debía ser un lugar de adoración, el espacio de los gentiles, porque Israel había sido puesto para hacer luz para los gentiles, y se encuentra Jesús con una escena bastante terrorífica y ve cómo estaban allí lleno de mercaderes. Y Jesús toma una actitud que muchos desconocen a este Jesús. Jesús dice que toma un azote, y haciendo un azote de cuerdas, no dice la Biblia que no usó el azote, pero tomó como señal de autoridad, como él que era el Hijo de Dios, tenía la autoridad para reprender a aquellos que estaban haciendo mal las cosas. Y dice aquí el versículo 15: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Cuando Jesús entró y vio que estaban llenos del espacio de los gentiles, estaba lleno de bueyes, estaba lleno, hermanos, de ovejas, de cabras,
Se enojó Jesús. Se enojó mucho Jesús porque eso no debía ser un espacio de negocio. Cuando en Números fue establecido el día de la Pascua, la celebración de la Pascua, no fue con este propósito. En la Pascua todos tenían que venir y traer un animal para sacrificarlo voluntariamente. Pero en este caso, como ahí habían hecho un negocio en el espacio de los gentiles, es decir, por ejemplo, puede ser aquí afuera, fuera de la puerta, que era el espacio de los gentiles, habían hecho un negocio. Entonces Jesús tomó una actitud de reprenderlos, aquellas personas que estaban haciendo mal. Dice, este Cristo es muy desconocido para muchas personas. Muchos desconocen que Jesucristo también así es un Dios de amor. Un Dios de amor para que todos aquellos que se acercan a Él con humildad, a todos los que se acercan, todos los pecadores que van a Él, incluso las personas que son sinceras de corazón, y aunque dicen, Señor, te he fallado, y son sinceras de corazón para arrepentirse, Cristo lo recibe y dice que son sus hijos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Nadie nos podrá separar ni arrebatar de su amor. Entonces tenemos que entender algo muy importante. Jesús se enojó cuando vio que estaban haciendo mercadería en el templo. Estaban haciendo mercadería con la fe de las personas. Las personas llegaban, y especialmente los gentiles, encontraban que el espacio que debía ser de los gentiles para que ellos pudieran meditar, adorar, estaba lleno de bueyes, de vacas, estaba lleno de bramido, de animales, lleno de cambistas gritando el precio, lleno de estafadores allí, porque lo dice la palabra de Dios también en Marcos capítulo 11, que ellos eran estafadores también. Estaban estafando a las personas. Aprovechaban la fe de las personas para poder robarles. Y aquí dice, y haciendo un azote. Aquí el azote en la mano de Jesús es una señal de autoridad. No es que el Señor haya usado el azote para azotar al sumo sacerdote ni nada de eso, sino que aquí en este caso el azote es una señal de autoridad. Jesús tiene toda autoridad, toda potestad para reprender a aquellos que hacen mal. Jesús es un Dios de amor, Dios de gracia. Siempre les digo, Dios es un Dios que te ama mucho el Señor. Te ama, te va a levantar. Cuando tú te dices, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo es el justo, dice él. Tenemos un abogado perfecto, tenemos un abogado que nos defiende, pero también tenemos a alguien que es todopoderoso, que va a enfrentar a aquellas personas que no quieren reconocer su pecado. Aquellas personas que se burlan del Evangelio, aquellas personas que no temen a Dios, también es fuego consumidor. Es el león de Judá. Él también va a defender y va a castigar a aquellos que no obedecen su palabra en el momento adecuado. Y también dice el Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, porque los cobardes y los incrédulos tendrán parte en el lago de fuego que arde con fuego y ¿qué? Y azufre. Y azufre. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de juicio también. Y aquellos que no obedecen los mandamientos, aquellos que no son fieles, aquellos que se burlan del Evangelio, aquellos que toman el Evangelio como fuente, vamos a verlo más adelante, ellos van a ser castigados un día. Este Cristo es desconocido para muchos. A veces hay personas que han quitado este Cristo. No, este es un Cristo desconocido para muchos. Este Cristo lo desconoce porque dice, no, Dios te ama, Dios no va a castigar a nadie. No, Dios sí te ama. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice San Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús ha dado su vida por todo el mundo. No es como muchas personas dicen, no, ya Dios sabía quiénes se van al cielo, se van al infierno, y Dios por su grandeza los envía, elige a quienes van a irse al cielo y a quienes no. No es así. Jesús ha muerto por todo el mundo. Pero solo que hay quienes que van a aceptar la salvación que viene de Él. Para recibir la salvación es necesario creer. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Esto no de vosotros, es un regalo inmerecido de Dios.
Tenemos que entender algo. Dios empieza la obra expiatoria en nosotros, empieza la salvación. Y somos nosotros que tenemos la capacidad de aceptarlo o recibirlo. Y si hoy estás conmigo en esta noche, si hoy estás en este lugar, es porque tú decidiste tomar la primera opción. Aceptaste a Cristo en tu corazón y le dijiste: Señor, toma el control de mi vida. Y si le dijiste eso, pues déjame decirte que has tomado la mejor decisión de tu vida. Porque servir a Dios es lo mejor que le puede pasar a todo ser humano. Porque aquellos que no le honran, aquellos que le desobedecen, aquellos que no temen a Dios, un día recibirán juicio de Dios. Y un día serán juzgados todos. ¿Cristo vive? Amén. Bríndele fuertes palmas al Señor. Fuertes palmas al Señor, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Jesús dice, hizo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Jesús castiga a aquellos que hacen mal. Jesús castiga a aquellos que desobedecen la palabra. Jesús castiga a aquellos que no son fieles a Dios. Jesús es desconocido. No, si Dios te ama, Dios es bueno, al final todos somos buenos y todos nos vamos al cielo. No es así. Porque hay un juicio decretado. Y muchas de las personas que piensan que van a ser salvas no lo van a hacer. Y muchas personas, y vamos a verlo más adelante, cómo están viviendo muchas personas que piensan que son creyentes, pero no son creyentes. Porque si alguno dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Dios te ama, les digo siempre, y Dios los ama. Y Dios nos ama. ¿Cómo no nos va a amar? Si el amor más grande, el sacrificio más grande lo ha hecho el Señor por nosotros, derramando su sangre preciosa por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y Él nos promete una cosa. Si somos sinceros de corazón, nos dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él nos ha prometido que va a estar con nosotros siempre, sin importar cuál sea nuestra situación. Pero para los rebeldes y obstinados e hipócritas también tienen su recompensa. Tienen su recompensa. Y van a tener. Aquellas personas que se burlan del Evangelio, que juegan con la fe, también van a tener su recompensa. Porque cada uno será juzgado según sea su obra, llegado el momento. Y todos compareceremos también ante el tribunal de Cristo. Y cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y aquí, y dijo a los que, acá una nota. Y dijo a los que vendían las palomas: quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Esta es la palabra emporio. Emporio, que también lo decimos que es un emporio comercial. No sé si has escuchado alguna vez. Es el emporio comercial de tanto. Pues es lo mismo que decir un centro comercial. Jesús dijo: no hagáis de mi casa un centro comercial. No hagáis de mi casa una fuente de ganancias deshonestas. No, dice el Señor. Dice, Jesús hizo la limpieza del templo en dos ocasiones. La primera, cuando estaba aquí cerca de principios de su ministerio, hizo una limpieza del templo. Pero también hizo otra limpieza cuando estaba ya cerca del final de su ministerio. Pero en la parte final de su ministerio ya tiene una actitud ya diferente. En esta primera limpieza Dios pone orden completamente y Jesús dice, bueno, no hagan negocio de la casa de mi Padre. Pero después va a tener otra actitud ya. Y en Zacarías capítulo 14, versículo 21, allí pueden ubicarlo, dice, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. De esta manera Jesús condenó el espíritu mundano y carnal de los judíos. La mayoría de las personas habían usado ese sacrificio que había sido establecido por Dios, que las personas tenían que llevar a sacrificar becerros y ovejas. Esto había sido mal usado por ellos, porque la mayoría estaban usando esto como fuente de ganancia, como fuente de negocio. Y esto no es correcto. Esto no es correcto. Según Mateo capítulo 12, versículo 21, versículo 12, Jesús dijo que hacían de la casa de Dios una cueva de ladrones. Una cueva de ladrones. Marcos y Lucas también relatan lo mismo. Hermanos, hay algo importante que tenemos que entender. La fe no es negociable. Nunca podemos vender las sanidades. Nunca podemos vender los milagros, jamás. Y hay personas, y esto vamos a entrar ahora en un tema bastante
que seguramente no nos va a gustar a muchos y no va a ser muy popular para muchas personas, pero vender los milagros, cobrar por las cosas de Dios no es correcto. Esto no es correcto. Cobrar por las cosas que ha recibido de gracia no es correcto. Nosotros tenemos que entender una cosa, que no podemos hacer negocio ni mercadería. Dice Jesús, si se enojó en ese tiempo, ¿cómo se enojaría si llegara a muchas iglesias que se llaman iglesias, pero hacen formarse en filas aquellas personas que ofrendan y le ponen otras filas y no le atienden a aquellas personas que no ofrendan? Y ponen en un lugar a aquellos que diezman y a los que no diezman los desprecian. ¿Cómo vería Dios cuando a las personas que no tienen o tienen menos recursos se les hace poco caso en las iglesias? ¿Cómo reaccionaría el Señor si viera muchas de las casas de oraciones que se llaman casas de oración, pero se han convertido en una cueva de ladrones? Cristo vive. Amén. Cristo vive. Amén. Aquí una nota. Esto indica no solamente que hacían mercadería de las cosas de Dios, sino que eran avaros, deshonestos y chuecos que defraudaban a la gente. Se aprovechaban de la necesidad de la gente para conseguir animales apropiados para sacrificios y cambiar su dinero romano en dinero judío. Aquí había dos tipos de personas. Número uno, los que hacían mercadería. Y número dos, los cambistas. Uno eran los vendedores que ahí en el atrio, en el lugar donde era el espacio de los gentiles, donde todos los gentiles se debían acercar a adorar, porque ese era el espacio para los gentiles. Ahí estaban gritando los mercaderes: aquí vendemos bueyes y ovejas. Y por el otro lado estaban los cambistas. Los cambistas cambiaban el dinero romano en un dinero judío, porque para presentar ofrenda en ese tiempo se necesitaba dinero judío. Entonces hay dos tipos. Ahora, no solamente es muy grave los que hacen mercadería del Evangelio. No solamente es muy grave para aquellos que hacen mercadería del Evangelio, también aquellos que lo consienten. Aquellas personas que consienten que con el Evangelio se haga mercadería, también ellos son cómplices de esas cosas que se hacen. Si por ejemplo en una iglesia, estás en una iglesia donde venden las sanidades, venden los milagros, venden todo lo que tiene que ver con el Señor, escapa de ahí, sal de allí, porque no es una cosa de Dios allí, sino es una cueva de ladrones. Están comerciando con la fe de la gente y con la necesidad de la gente. Y cobran el dinero para seducir a las personas inconstantes y los llevan ahí a formarse y a dar su dinero y a hacer falsos pactos, como les dije en otro mensaje también. La gente hace falsos pactos pensando que de allí en adelante todo va a estar bien. Y voy a pactar para que mi hijo esté bien. Y voy a pactar, y los engañan. Y le sacan el poco dinero a la gente que tiene. Y esto es muy triste. Pero no solamente son culpables aquellos que hacen, aquellos líderes o pastores o aquellas personas que las hacen. También aquellos que los consienten. Porque aquí aquellos cambistas están haciendo solamente el trabajo limpio, se puede decir. Están cambiando el dinero romano en dinero judío. No parece algo demasiado malo, pero si nosotros, conociendo la palabra, consentimos en eso, si nosotros, conociendo la palabra, sabiendo que no debemos estar en un lugar, todavía consentimos eso, somos culpables también de ese pecado. Somos culpables tanto como esas personas que las hacen. Y Jesús no solamente echó a aquellos comerciantes, también a los cambistas. A ambos, contra ambos viene un juicio. Por eso dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice llamarse cristiano es verdaderamente cristiano. Bríndele fuertes palmas al Señor. En Marcos 11:17 dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Estaba hablando que esa parte donde estaban haciendo comercio era el espacio de los gentiles, para que los gentiles, así como Cornelio, que un hombre de fe también, que así como él, gentiles que no eran judíos, ingresaran a ese lugar y pudieran meditar. Pero en lugar de ser un espacio de meditación, es como que afuera estuviéramos vendiendo de todo. Y la gente, en lugar de entrar aquí, no pudiera entrar, porque estamos haciendo comercio de las cosas de Dios. El único lugar que podían ocupar y llegar los gentiles, ¿qué veían?
¿Y qué oían? El bramido, el mugido de los bueyes y las vacas, el balido de las ovejas, el arrullo de las palomas, el grito de los vendedores haciendo regateo. ¿Qué oían? No podían meditar porque estaba lleno de olores el espacio, este lugar. Y cuando llegó Jesús a ese lugar se enojó en gran manera, porque estaban haciendo comercio. Ya habían convertido la casa del Padre en cueva de ladrones. Estaban tomando las cosas de Dios como fuente de ganancias. Como muchas personas que se dedican a robarle el dinero a la gente. A robarle el dinero a la gente, porque eso es robar el dinero a la gente. Hacerle falsos pactos a la gente. Hacer que la gente se hinque ante ellos. Eso es ir en contra de las Escrituras. Decir, si das $100 de ofrenda, entonces Dios te va a bendecir. Prometer cosas como si fueras Dios, eso está mal, eso es incorrecto. Cuando la gente traiga sus ofrendas, traiga sus diezmos, tiene que ser por voluntad propia, no por obligación, ni porque nosotros vayamos a sugestionarlos a ellos. Porque Dios ama y bendice al dador alegre. Y cuando nosotros somos fieles para el Señor y cumplimos sus mandamientos, Él hace su obra perfecta y maravillosa. Pero si nosotros usamos como fuente de ganancias deshonestas, hacemos falsos pactos para la gente, Dios trae un gran juicio para aquellas personas. ¿Qué impresión se llevaría la gente si hoy llegaran aquí a la casa de oración las personas y yo les quisiera formar? Los de $100 fórmense por aquí porque voy a orar por ellos. Los de $50 por aquí, los de $20 por aquí, los de 10 por aquí. Y los que no tienen, fórmense allá al fondo. Al final oraré por ellos, por todos juntos. Pero al que da $100, sí, a él solo le voy a orar. Al que da $10 también le voy a orar, pero más corto. A los que no dan nada les voy a orar todos juntitos, porque no han dado mucho también. ¿Qué impresión daría yo ante la gente si hiciera eso? Estaría comerciando con la fe de la gente. Y aquellos que no tienen nada dirían, pero ¿qué tipo de cristiano es ese? ¿Qué tipo de evangelio es eso donde todo te cobran? Y ay de mí si fuera tropiezo para alguno de esos pequeñitos, dice la palabra de Dios. Ay de nosotros si fuéramos tropiezo. Mejor fuera que nos atáramos al cuello una piedra de molino y nos tiráramos al profundo del mar. Porque el juicio es grande contra tales personas. Ahora, no solamente está mal aquellos que lo hacen, también aquellos que lo consienten. Aquellos que consienten que hayan personas saqueando a la gente. Eso también es malo. Y muchas personas se prestan para esas cosas. Pero la iglesia de Dios verdadera no se presta para eso. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Entonces, este es el Jesús desconocido. Vamos a ver aquí. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Jesús se había enojado de una manera tremenda por el negocio y la mercadería que estaban haciendo en ese lugar. Muchas personas piensan que pueden hacer comercio del evangelio. Muchas personas piensan que pueden hacer tráfico con la fe de la gente. Muchas personas piensan que pueden hacerles pactos a la gente para robarle su dinero. Da tu último dinero, porque si pactas, tu hijo va a ser inteligente. Si haces un pacto con Dios, tu hijo va a ser inteligente. Y allí está la gente, y eso le encanta a la gente. A la gente no le gusta vivir una vida santa, pero a los cristianos verdaderos sí les gusta vivir una vida santa. Una vida agradable. Dios te promete bendiciones. Hay prosperidad, claro que hay prosperidad. Hay bendición, claro que hay bendición. Si le eres fiel a Dios, si eres fiel a sus mandamientos, si tú eres un verdadero creyente, Dios ha prometido que nada nos va a faltar. Y aún en los momentos difíciles siempre va a estar con nosotros. Pero para la gente fiel a Dios, para aquellos que no se rinden, aquellos que no ceden ante las presiones del mundo, aquellos que no son fieles a Dios. Cristo vive. Dios los ama. No dicen nada, mis amados. Dios los ama. Amén. Cristo vive. Préndele fuertes palmas a ese Dios que vive. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hay un gran juicio viniendo. El día del juicio se acerca.
Muchas de las personas que piensan que son creyentes, que piensan que pueden escapar de la ira de Dios, están muy equivocados. Y vamos a ver aquí la palabra de Dios. Si visitara la iglesia de Cristo, si visitara nuestra iglesia, ¿qué pensaría Jesús? Si visitara muchas de las casas de oraciones donde se hace oración por dinero, ¿qué pensaría Jesús? ¿Cómo reaccionaría ante muchas personas que hacen eso? Muchas personas han dejado el patrón bíblico. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice, harán mercadería de vosotros. Pedro habla de aquellos que abusan su posición religiosa para ganancia personal. Sobre todo aprovechan la ignorancia de la gente, los que rehúsan estudiar y aprender la voluntad de Dios para probar a los espíritus. Llegan a ser víctimas de tales cosas. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Pablo habla de aquellos que toman la piedad como fuente de ganancias. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. No sirven al Señor, sino a sus propios vientres. Dice, y en Romanos 6, 18, se han lanzado por el lucro en el error de Balaam. Cazan las almas de mi pueblo. Esa está en Judas 11, las almas de Balaam. El error de Balaam, Judas 11. Y cazan las almas de mi pueblo para mantener así su propia vida. Ezequiel 13, 18. Se apacientan a sí mismos. Ezequiel 34, 1 al 31 y Judas 1, 12. Devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Si tú das dinero, yo voy a orar por ti. Si tú no das dinero, no voy a orar por ti. Así que tienes que dar el dinero. Si das, te voy a orar por ti. Estamos prometiendo cosas que Dios no va a hacer. Y si Dios hace, no va a hacer porque tú prometas cosas, va a ser porque es su voluntad hacerlo, por la fe de las personas. Cristo vive. Hay muchas personas que se dedican a esto, que se dedican a sacarle el dinero a la gente. Y después la gente allí dice, no, pero todos son así, todos son iguales. Y esto no es así. Esto no es así. Cristo vive. Sí. Hay un gran juicio viniendo para aquellos que deshonran a Dios. Tomar la piedad como fuente de ganancia es deshonrar a Dios. Muchas personas que son teleevangelistas que se llaman allí, ya dicen, no, pero ya, vamos a orar por ti si das tu ofrenda y tal cosa. Y a la gente no le gusta vivir en santidad, no le gusta tener una vida santa, ¿sabes? Quiero decirte que tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios maravilloso. Y Él nos ha dicho que somos más que vencedores. No solamente vencedores, sino que más que vencedores. Pero hay algo, hay un requisito que tenemos que obedecer. El que quiera venir en pos de mí, niéguese primero a sí mismo, tome su cruz cada día y luego sígame. Si hacemos eso, no hay nadie, dijo Jesús, no hay nadie que haya dado casa, hermanos, amigos, familiares, por causa de mí, que no vaya a tener recompensa. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, os vendré y yo tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Tenemos una promesa maravillosa de Dios. ¿Por qué nos vamos a rendir? Sé que cuando vienen momentos difíciles, nos desesperamos. Pero no permitas que la gente te engañe. Tú puedes acercarte a Dios. Puedes permitir a un hombre de Dios que ore por ti. Que no te use como fuente de ganancias deshonestas. Al contrario, personas pueden orar por ti. Y si tienes el sentido en tu corazón, puedes ofrendar. O si no, no. Es conforme a lo que el Señor te ha puesto en el corazón. No manipulando a la gente por ganancias. Dios nos ama. Ustedes son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, comprada con su sangre. Porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo. Somos propiedad exclusiva de Dios. Somos propiedad exclusiva de Dios. La iglesia es la propiedad de Dios.
la propiedad exclusiva de Él. ¿Por qué nos vamos a rendir? Dice en San Juan capítulo 1, mas a todos, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero más a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para terminar quiero decirles, como Jesús dijo, ¿acaso un padre, si su hijo le pide pescado, le dará en lugar de pescado una serpiente? ¿Acaso si a un padre su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos, mucho más misericordioso y maravilloso, nos levantará, nos ayudará? Dios ve tu dolor, ve tu aflicción, ve tu tristeza, ve tu soledad. Ve cuando lloras solo en tu cuarto, sola en tu cuarto, cuando piensas que no tienes esperanza. Allí está el Señor contigo, dándote fuerzas y aliento, porque Dios no te ha olvidado. Dios no es como el hombre que olvida, que se retracta de sus promesas. Dios es fiel para con nosotros. Y aun si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Cristo vive. Tienes un Dios poderoso. Cuando tengas problemas, ponte de rodillas a orar. Y si necesitas una consejería, acércate a un hombre, una mujer de Dios, que ore por ti sin usarte como fuente de ganancia deshonesta, sino sea sincero de corazón. Cuando cada día seamos fieles, te darás cuenta, así como cuando lleguemos a una cúspide de la fe, nos daremos cuenta que, como el apóstol Pablo, podremos decir: sé vivir humildemente, sé vivir también abundantemente, sé vivir en alegría, pero también sé vivir en tristeza, en opresión. Ahora estoy en cadenas, pero he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Póngase de pie. Padre, oro, Señor, por aquellas personas que tienen necesidad de ti. Tenemos todos necesidad de ti. Hay muchas personas, Señor, que no te conocen. Hay muchas personas que realmente no te conocen, han sido engañadas, mentidas, Señor, por mucha gente. Pero, Padre, hoy te pido que tu Espíritu Santo pueda sanar esas heridas, esos corazones. Padre amado, hoy te pido que llegues con sanidad, con restauración, con vida, a aquellas vidas que necesitan de ti, aquellos corazones que necesitan, Señor, de tu presencia. Padre amado, tú mismo puedes llegar a redarguir sus corazones, Señor, porque si alguien abre las puertas de su corazón, tú prometes que entraré con él, y cenaré con él, y él conmigo. Padre, que tu iglesia sea una iglesia madura en la palabra, que tu iglesia sea una iglesia firme en la fe, que no te deje engañar, Señor, por gente que venga, Padre amado, sino que sea firme cada día, Señor, para rechazar los embustes de aquellos que toman la piedad como fuente de ganancias y trafican con el Evangelio. Padre amado, ayúdanos a tener el celo. El celo de tu casa me consume. El dolor por aquellas almas que son estafadas, engañadas, Señor. Aquellas personas que son usadas, Señor, como fuente. Son usadas, Señor, como un objeto para obtener ganancias deshonestas. Padre amado, protege tu iglesia, cuida tu iglesia, levanta tu iglesia. Y aquellas personas que necesitan una sanidad en esta noche, aquellas personas que necesitan restauración en esta noche, aquellas personas que necesitan de ti en esta noche, hoy, Señor, llega con sanidad, con restauración, con liberación a sus vidas. Hoy, Señor, cambia aquellas vidas, restaura, renueva, Padre Santo, cambia los corazones, Señor, y haz personas nuevas, Señor, con corazones nuevos, corazones, Dios mío, de carne que se quebranten ante ti, corazones de piedra se rompen en el nombre de Jesús, corazones de carne, Señor, que sientan tu presencia, corazones, Señor, que no se alejen de ti, corazones que estén confiados solamente en ti, Padre amado. Porque como tu palabra lo dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro.
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Gracias. Y restaura, Señor. Restaura aquellas vidas, aquellos corazones. Y Señor, sana. Y Padre Santo, ayúdanos a ser firmes, porque somos tus hijos. Somos tus hijos. Gracias, Señor. Y aquellos hijos de Dios, levante sus manos, donde está allí, levante sus manos. Y vamos a darle con honra, gloria y honor al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Él te levanta, te ayuda. Y hoy te da las fuerzas para que puedas seguir peleando la buena batalla, para que te levantes en el nombre de Jesús, para que sigas peleando, porque el camino no ha terminado. Dios tiene